Detrás de cada poderoso jefe de cartel se esconde una historia de pasión, traición y peligro, con una pareja que sabe cómo jugar el juego. Desde Pablo Escobar y María Victoria Henao, cuyo ardiente vínculo alimentó un imperio, hasta el astuto encanto de Sandra Ávila Beltrán, que utilizó la belleza y el amor como su mayor arma, estas parejas gobernaron el inframundo con pasión y brutalidad. Alberto Bravo y Griselda Blanco. Su relación fue una tormenta de seducción y caos. Alberto Bravo y Griselda Blanco no solo eran socios en el crimen, sino amantes impulsados por una pasión cruda y una ambición peligrosa. Alberto Bravo era un narcotraficante colombiano que desempeñó un papel decisivo en el ascenso de su esposa, Griselda Blanco, como también fue una figura clave en el cartel de Medellín, una de las organizaciones de narcotráfico más notorias del mundo. Era un delincuente de poca monta que se involucró en el tráfico de drogas a principios de la década de 1970. Conoció a Griselda Blanco a mediados de la década de 1970 y rápidamente entablaron una relación sentimental. Bravo quedó impresionado por la ambición y la crueldad de Blanco y la vio como una valiosa socia en el tráfico de drogas. Bravo y Blanco se convirtieron rápidamente en una de las parejas de narcotraficantes más poderosas de Colombia. Pasaban sustancias de contrabando de Colombia a Estados Unidos y también dirigían una red de traficantes de drogas en la ciudad de Nueva York. La relación de Alberto Bravo con Griselda Blanco era compleja y a menudo violenta. Estuvieron casados durante muchos años, pero su relación a menudo estuvo marcada por la infidelidad y los celos. Bravo también estaba celoso del éxito de Blanco y a menudo criticaba sus métodos. Alberto Bravo murió en 2021. Tenía 73 años. La muerte de Bravo no fue ampliamente difundida, pero fue reportada por algunos medios de comunicación. La reputación de Blanco por contrabandear sustancias del famoso cártel de Medellín de Colombia a Estados Unidos le valió el apodo de La Madrina. Su operación de drogas fue una de las más grandes de la docena de las llamadas mafias colombianas en Estados Unidos. Después de matar a sus 3 maridos en un ataque de ira, la gente la llamó la Viuda Negra. Le gustaba servir sustancias a chicas jóvenes y verlas posar desnudas. Organizaba orgías frecuentes en su casa de Miami. Otra anécdota la apodó compasiva por aceptar el deseo de un hombre condenado a muerte de que, en lugar de decapitarlo, le disparara en la cabeza. El 3 de septiembre de 2012, Blanco, de 69 años, estaba en una carnicería de Medellín cuando un asesino se acercó en una motocicleta, le disparó 2 tiros en la cabeza con una pistola y se alejó a toda velocidad. Incluso en su retiro del crimen no pudo escapar de su despiadado pasado. Mientras que Blanco era conocida por su implacable liderazgo, Escobar y su esposa eran igualmente conocidos por sus brutales tácticas. Pablo Emilio Escobar Gaviria y María Victoria Henao. ¿Creería usted que Pablo Escobar se fijó por primera vez en María Victoria Henao cuando ella tenía apenas 12 años y que su belleza juvenil le dejó una huella imborrable? Conocido a menudo como el forajido más grande del mundo, Escobar fue quizás el traficante de cocaína más escurridizo que haya existido. Se le considera el rey de la cocaína y es conocido como el señor de todos los capos de la droga. En 1989, la revista Forbes declaró a Escobar como el 7º hombre más rico del mundo, con una fortuna personal estimada en $30.000 millones. Escobar era el jefe del famoso cartel de Medellín, el imperio de la droga más poderoso que ha existido, y se dice que tenía más del doble de poder y dinero que sus rivales, el cartel de Cali. Pablo era conocido como el Robin Hood de Colombia, por sus contribuciones a los pobres, pero también era conocido por asesinar a cualquiera que se interpusiera en su camino. María conoció a Pablo cuando ella tenía solo 12 años, y él 23. Él fue el primer y único amor de su vida. Ella soportó aventuras amorosas, insultos, humillaciones, mentiras, soledad, redadas, amenazas de muerte, atentados terroristas, intentos de secuestro de sus hijos e incluso largos períodos de confinamiento y exilio. Todo por amor. ¿Cómo pudiste acostarte con ese monstruo?, me preguntó una de las víctimas del marido de María, Pablo Escobar. ¿Por qué no hiciste nada? La respuesta fue porque lo amaba. Y aunque muchos pueden encontrar esa respuesta inadecuada, la verdad es que esa es la razón por la que ella permaneció a su lado hasta el final de su vida, a pesar de que estuvo en desacuerdo con sus acciones y decisiones en innumerables ocasiones. Sin embargo, las relaciones personales de Escobar distaban mucho de ser sencillas. Además de su matrimonio, tuvo numerosas amantes, algunas de las cuales mantuvieron relaciones significativas con él durante años. Estas mujeres se veían a menudo arrastradas a su lujoso estilo de vida, recibiendo regalos extravagantes y viviendo en el lujo.
Muchas de estas amantes tuvieron hijos con Escobar, aunque vivían a la sombra de su mundo criminal, a menudo ocultas a la vista del público. Incluso en su vida privada, Escobar mantuvo un control férreo sobre sus allegados, tratándolos como peones en su búsqueda de dominio y control. El 2 de diciembre, un miembro de una banda rival mató a Escobar en una azotea. María se mantuvo ferozmente leal a Pablo, amándolo en todas las situaciones, mientras que la esposa de Amado, en marcado contraste, traicionó a su marido en múltiples ocasiones. Amado Carrillo Fuentes y Sandra Ávila Beltrán. En un oscuro club nocturno de Ciudad de México, los ojos esmeralda de Sandra Ávila Beltrán buscaban a su próxima conquista para seducirla. Cuando se encerraron con el famoso narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, se encendió una chispa peligrosa. Sandra no tenía ninguna posibilidad de llevar una vida normal. Prácticamente había nacido en el seno del cártel de Sinaloa. La familia de su madre estaba dirigida por notorios traficantes de heroína. Su padre, Alfonso Ávila Quintero, era hermano del líder del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. Cuando tenía 21 años, Sandra empezó a salir con Amado Carrillo Fuentes, el jefe del cártel de Juárez. Por la misma época, se convirtió en una figura destacada del cártel de Sinaloa, supervisando un envío legal de sustancias a Estados Unidos. Su relación con Fuentes no duró mucho, pero tendría muchas más, y sus 2 matrimonios serían más tácticos que románticos. Sus maridos eran excomandantes de policía convertidos en traficantes. Estos hombres conocían los entresijos del AMPA mexicano, y sus conocimientos la ayudaron a esquivar la ley y convertirse en una figura importante en el tráfico de drogas. Otro de sus amantes, según se rumoreaba, era el propio El Chapo. Nadie sabe cuán romántica fue su relación, pero una cosa es segura. En su momento fueron muy cercanos, y Sandra era jefa de relaciones públicas del cártel de Sinaloa. Luego, Sandra tuvo otra tumultuosa aventura con Juan Diego Espinosa Ramírez, también conocido como El Tigre. El Tigre tenía fuertes conexiones con el cartel del Norte del Valle en Colombia. Esta era la puerta abierta que Sandra necesitaba. Los carteles colombianos y mexicanos estaban ahora unidos, y ella estaba ganando más dinero para Sinaloa que nunca. Sandra se ganó el apodo de Reina del Pacífico. También consiguió que cientos de agentes la persiguieran, trabajando duro para arrestarla y acabar con el cártel de Sinaloa. Vivió 6 años huyendo y sufrió el secuestro de su hijo, como resultado de sus violentos métodos de negociación. Después de la historia de Sandra, tenemos otra famosa pareja de cárteles: El Chapo y Emma Coronel Aispuro. En el peligroso mundo de los cárteles, Emma Coronel Aispuro era conocida por su impresionante belleza y sensualidad. Mientras el Chapo controlaba el tráfico de drogas, era Emma quien realmente tenía su corazón. La californiana conoció a su marido en una fiesta organizada por su padre, un narcotraficante de origen mexicano, en 2006, cuando ella tenía 17 años. Un año después, fue coronada Miss Café y Guayaba en Canelas, una ciudad del noroeste de México. La pareja anunció sus planes de boda en el periodo previo al certamen, y muchos han sugerido que ella ganó el título gracias a la influencia de El Chapo. Desde que apareció en su coronación con una corona con incrustaciones de diamantes, El Chapo la apodó su pequeña reina. El Chapo le propuso matrimonio a la reina de belleza en el concurso, flanqueado por 100 de sus sicarios. Se casaron el día de su 18º cumpleaños, el 3 de julio de 2007. El Chapo tenía 50 años en el momento de la ceremonia. El apodo se quedó y desde entonces la cohorte del cártel de su marido la conoce como la Reinita. En 2011 dio a luz a las gemelas de la pareja, María y Emali. 3 años después, El Chapo, por entonces uno de los mayores capos de la droga del mundo, fue detenido por las autoridades mexicanas por dirigir su imperio de la droga. Según el FBI, Coronel Aispuro ayudó a su marido a distribuir cocaína y le pasó mensajes al cártel, mientras él estaba encarcelado en México. También estuvo presente en todo momento en su juicio en el Tribunal Federal de Brooklyn, que comenzó en noviembre de 2018 y terminó en febrero de 2019. Las relaciones extramatrimoniales son comunes en el mundo de los cárteles, ya que incluso el jefe del cártel, Miguel Ángel Félix Gallardo, a menudo descuidaba a su esposa, Elvira, en favor de otras mujeres. Miguel Ángel Félix Gallardo y María Elvira Murillo de Félix. Mi abogado Martínez Inclán me dijo: no estás involucrado, nunca lo discutas. En el mundo de los cárteles, la magnética presencia de Miguel Ángel Félix Gallardo atraía todas las miradas, pero fue María Elvira Murillo de Félix quien encendió sus deseos y fantasías más profundos. Conocido como El Padrino y el Jefe de Jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo fue el fundador y antiguo líder del cártel de Guadalajara. María Elvira Murillo de Félix fue la segunda esposa del antiguo capo de la droga mexicano, Miguel Ángel Félix Gallardo.
Aunque al principio apoyó a su marido en el tráfico de drogas a pequeña escala con Rafael Caro Quintero, comienza a sentirse descontenta después de que su marido dedique toda su vida a dirigir su cartel y empiece a tener relaciones extramatrimoniales con varias mujeres, a las que les hace regalos caros. Intentó convencer a su marido de que dirigiera su cartel desde Sinaloa, pero él se negó y le dijo con frialdad que ya no la necesitaba. Posteriormente, la pareja se divorció y ella se mudó de nuevo a Sinaloa con sus hijos. Después de que él sobreviviera a un atentado contra su vida por parte del Cártel del Golfo, Félix huyó a Sinaloa, pero ella se negó a reunirse con él. Sin embargo, se enfrentó violentamente a su exmarido después de enterarse de su papel en el trágico asesinato de Guadalupe Leija Serrano y sus 2 hijos. Ella lo regaña por su brutalidad y lo apuñala con un cuchillo cuando él intenta calmarla. Esto llevó a Félix a dejarla para siempre y regresar a Guadalajara. A pesar de que la infidelidad es común entre las parejas de los cárteles, Ovidio Guzmán López destaca como un jefe de cártel único por su inquebrantable lealtad a su esposa, Adriana. Ovidio Guzmán López y Adriana Meza Torres. En un mundo lleno de peligros, ¿puede la intensa pasión entre Adriana y Ovidio durar? ¿O su amor será destruido por el ansia de amor y seducción de Adriana? Solo el tiempo lo dirá. A diferencia de otros narcotraficantes, el ratón solo ha tenido una pareja conocida, Adriana Meza Torres, la madre de sus 3 hijas. Aunque se conocen pocos detalles personales del miembro más joven de los Chapitos, varios informes periodísticos indican que es el personaje menos controvertido del cuarteto. Y a diferencia de sus hermanos u otros miembros del crimen organizado, Ovidio Guzmán mantuvo un perfil bajo. Otro aspecto por el que el ratón ha destacado dentro de la historia del cártel de Sinaloa es su poco interés por las mujeres. Ovidio Guzmán ha sido un personaje raro dentro del cártel de Sinaloa por el amor que profesa a Meza Torres. Más aún, porque a pesar de los problemas que han enfrentado en algunos momentos de su relación, él siempre le fue fiel. Adriana es hija de Raúl Meza Ontiveros, alias M6, un miembro de gran importancia para el cártel de Sinaloa, que fue asesinado el 27 de marzo de 2007 en la zona residencial de Montebello, Culiacán. Su hermano, Raúl Meza Torres, conocido como el Mini 6, también entró en el negocio de la droga, pero corrió la misma suerte que su padre. Murió durante un enfrentamiento con la Policía Municipal de Zapopan, Jalisco, a la edad de 18 años. La relación de su familia con los principales líderes del cártel de Sinaloa habría hecho que, a una edad temprana, conociera y se enamorara de Ovidio Guzmán. Una fuente cercana a la pareja dijo que Meza Torres abusó físicamente del hijo de El Chapo. Nunca se atrevió a levantar la mano a su esposa. La cosa es que ella era la perra. De vez en cuando, le daba una paliza en público. Esta información concuerda con las declaraciones de Dámaso López Serrano. Era muy mandón. Su mujer lo dominaba por completo. Los conozco desde que éramos jóvenes. Vi esa relación desde que empezaron a salir. Conozco a Adriana y Ovidio por completo. Y pude ver todo de primera mano. Todas sus discusiones, dijo el ex narcotraficante. Así como Adriana ejerce su influencia sobre el jefe del cártel, Ovidio, el cártel de la Camorra, presenta otra dinámica de poder en la que María Licciardi ejerce una mayor influencia que su marido, Antonio Tegemie. Antonio Tegemie y María Licciardi. María Licciardi supo desde el principio qué era la Camorra y quién la dirigía. Creció en una familia de asesinos y miembros de la Camorra. Todos sus hermanos eran miembros activos de la Camorra. Uno de ellos, su hermano Genaro, el Mono, Licciardi, se había convertido en jefe y gobernaba con mano de hierro. Su marido, Antonio Tegemie, también era miembro. En definitiva, se podría decir que todos los hombres de la vida de María Licciardi eran miembros de la Camorra. Al crecer, el papel de María Licciardi seguía siendo el de una esposa. Y en el mundo de la mafia, el papel de la esposa era ser leal, callada, cocinar, limpiar y criar a los hijos. Pero con la represión del gobierno italiano contra el crimen organizado, que puso a innumerables miembros y jefes entre rejas, y las sangrientas guerras que diezmaron a los clanes y las familias, el papel de la mujer comenzó a cambiar. María tuvo que esperar. En la fila delante de ella estaban sus 2 hermanos Pietro y Vincenzo, así como su marido Antonio Tegemie. Pero con el paso del tiempo, todos ellos fueron incapaces de tomar el control y fueron asesinados o arrestados. Así que llegó el momento de María. No fue fácil. No solo perdió a sus hermanos y a su marido, sino que también tuvo que demostrar sus cualidades a los otros jefes, y lo que es más importante, a sus soldados. Y tan pronto como María Licciardi ocupó su puesto, lo demostró. Una de las cosas que hizo Licciardi fue meter a su familia en el negocio de la prostitución.
Hasta entonces, la familia siempre se había mantenido al margen de ese negocio debido a un código de honor, pero bajo el mando de Lixiardi, ese código se rompió. Compraron a las chicas a la mafia albanesa, las pusieron en la calle y el dinero empezó a fluir. A las chicas se les drogaba para que no se convirtieran en informantes o huyeran. Cuando las chicas se hacían demasiado mayores, las mataban. La policía napolitana fue tras ella con una orden de arresto en 1999. Se escondió hasta que los agentes detuvieron un coche a las afueras de Nápoles y la atraparon en él, en 2001. Los siguientes en nuestra lista son el famoso El Mayo y su impresionante esposa, que estuvo a su lado y trabajó junto a él. Ismael El Mayo, Zambada y Rosario Niebla Cardoza. El encanto magnético de Ismael El Mayo. Zambada atrajo a muchas mujeres hacia él, pero fue la irresistible belleza de Rosario Niebla Cardoza la que aceleró su corazón. Con el Chapo en la cárcel y con pocas probabilidades de salir en un futuro próximo, se necesitaba un nuevo jefe para el cártel de Sinaloa. Los hijos de Guzmán asumirían más responsabilidades, y su esposa Emma, sin duda, colaboró. Pero el trono solo podía aceptar a un hombre, Ismael El Mayo Zambada, socio y amigo del Chapo desde hace mucho tiempo. Puede que El Mayo no sea un hombre progresista en muchos aspectos de la vida, pero cuando se trata de mujeres en el crimen organizado, es un verdadero feminista y ciertamente no es sexista cuando se trata de mujeres que trabajan para el cartel. La esposa de El Mayo, Rosario Niebla Cardoza, así como sus 4 hijas María Teresa, Midian Patricia, Mónica del Rosario y Modesta, trabajan para el negocio familiar, ayudando a distribuir narcóticos y, lo que es más importante, a lavar dinero. Ismael El Mayo, Zambada y Rosario Niebla Cardoza compartían una sociedad que iba mucho más allá de los oscuros pasillos del cártel. Rosario, a menudo descrita como de una belleza impresionante, no era solo la esposa de El Mayo, sino también su confidente y aliada en el peligroso mundo del narcotráfico. Su encanto iba a la par con su astucia, lo que la convertía en una figura irresistible y poderosa a su lado. Mientras que El Mayo imponía respeto, Rosario cautivaba y dominaba los corazones, haciendo de su asociación una mezcla de dominio y seducción que dejó una huella indeleble en la historia del cártel. Las mujeres de los cárteles suelen ser muy hermosas, y Clara Elena Laborín no era diferente. Su marido, Héctor Beltrán Leiva, la trataba como un trofeo debido a su belleza. Héctor Beltrán Leiva y Clara Elena Laborín. En 2016, las autoridades arrestaron a Clara Elena Laborín, una ex reina de belleza del estado de Sonora que se había casado con Héctor Beltrán Leiva, ex socio de El Chapo en el cártel de Sinaloa. A Laborín se la conoce como la señora, porque su marido la trataba como a una novia trofeo. En 2008, Beltrán Leiva rompió con El Chapo y formó su propio cartel después de que su hermano y socio, Alfredo, fuera arrestado por las autoridades mexicanas. Beltrán Leiva sospechaba que El Chapo había delatado a su hermano a las autoridades, por lo que inició una sangrienta guerra contra el cártel de Sinaloa. Laborín fue reclutada para dirigir el componente de blanqueo de dinero del cártel Beltrán Leiva de su marido. En 2010, fue secuestrada por un grupo rival y fotografiada en cautiverio, con los ojos vendados y los pies y las manos atadas, con rifles automáticos apuntándole. Después de 13 días, fue liberada y volvió a dirigir las finanzas del cártel. 4 años después, cuando su marido fue arrestado, Laborín se convirtió en la jefa del cártel y desató una de las olas de violencia más sangrientas en Acapulco. Su campaña de dominación fue brutal y convirtió a la ciudad turística en la capital de los asesinatos de México. Los turistas quedaron atrapados en el fuego cruzado y se vieron obligados a pasar por encima de cadáveres acribillados a balazos en las playas, mientras el cártel de los Beltrán Leiva luchaba contra sus rivales del cártel independiente de Acapulco. Laborín dijo que ya no forma parte del cártel. Las mujeres en los cárteles han demostrado que pueden ser tan brutales como algunos de los hombres, dijo Almonte. Vamos a llevarte a México, conocido como el hogar del crimen organizado y los cárteles. Aquí, la pareja El Mencho fundó el cártel CJNG, sembrando el miedo en todo el mundo con su brutalidad. Nemesio, El Mencho y Rosalinda González Valencia. La fuerte presencia de Nemesio, El Mencho. Oseguera se equiparaba a la seductora belleza de Rosalinda González Valencia, que podía encantar a cualquiera. Nacido en la pobreza en México, El Mencho cultivaba aguacates y abandonó la escuela primaria antes de emigrar ilegalmente a Estados Unidos en la década de 1980. Con el tiempo, llegó a la cima de la organización criminal y fundó el CJNG después de que varios de sus jefes fueran arrestados o asesinados.
Su notoriedad también es el resultado de su liderazgo agresivo y sus actos sensacionalistas de violencia, tanto contra grupos criminales rivales como contra las fuerzas de seguridad mexicanas. Rosalinda González Valencia, también conocida como La Jefa, se casó con uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA, Nemesio El Mencho o Ceguera Cervantes. Nemesio El Mencho y Rosalinda González Valencia formaban una poderosa pareja cuya asociación mezclaba peligro y deseo. Rosalinda, con su aspecto llamativo y su imponente presencia, era algo más que la esposa de un temido líder del cártel. Era una fuerza a tener en cuenta. La obsesión de El Mencho por ella iba más allá del amor, ya que su inteligencia y su atractivo se convirtieron en elementos fundamentales para el auge de su imperio. Juntos gobernaron el cártel del CJNG con mano de hierro, y su apasionado vínculo alimentó su reinado de terror. Sus hijos, en particular su hija, Jessica Johanna, y su hijo, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, desempeñaron papeles importantes en el cártel del CJNG. Jessica, a la que se veía a menudo haciendo alarde de su lujoso estilo de vida, se convirtió en un símbolo de su riqueza e influencia. Mientras tanto, El Menchito fue preparado para ser el sucesor de su padre, participando activamente en las operaciones del cártel. Más allá de El Mencho, otro nombre infame en el mundo de los cárteles es Pedro Flores, quien, junto con su hermano gemelo Margarito, dirigía una importante operación de tráfico de drogas. Pedro Flores y Viviana López. Pedro Flores trabajó junto a su bella y atractiva esposa, Viviana López, en el peligroso mundo de los cárteles. Viviana, que estaba igualmente involucrada en las operaciones, ayudaba a gestionar la parte logística de su imperio criminal. Juntos, construyeron una poderosa red que introducía grandes cantidades de cocaína y heroína de contrabando en Estados Unidos. Mientras Pedro desempeñaba un papel crucial en la organización de los envíos, la perspicacia y la dedicación de Viviana eran igualmente importantes para mantener el flujo de drogas ilícitas. Su asociación era una mezcla de amor y ambición criminal, y Viviana desempeñaba un papel central en el éxito de la operación. Flores fue condenada por blanquear el dinero de la droga que había ganado su marido traficante, Pedro Flores, que se había convertido en informante del gobierno. Era uno de los tristemente célebres gemelos, Flores. Pedro y su hermano, Margarito, eran el equipo de Chicago del cártel de Sinaloa, propiedad de Joaquín El Chapo Guzmán, que también lo dirigía. El Chapo cumple actualmente una condena de cadena perpetua. La presentación judicial decía, lo hizo incluso después de que ella y su coacusada, Viviana López, entregaran aproximadamente $4 millones de ganancias de la droga que se le habían presentado al gobierno como el dinero restante de la operación de drogas de los esposos. Sin embargo, esto era falso. Se informó de que el dinero escondido se utilizó para pagar vacaciones por todo el mundo, $165,000 para escuelas privadas, juergas de compras, un concierto de Jennifer López e incluso dinero blanqueado a través de gasolineras amigas. En los documentos judiciales, el gobierno pidió que la señora Flores recibiera al menos una sentencia de 9 años, mientras que ella solicitó la libertad condicional y un estricto confinamiento domiciliario. Pedro Flores y su esposa no estaban solos en sus actividades delictivas. El hermano gemelo de Pedro, Margarito Flores, y su esposa, Olivia Flores, también estaban profundamente involucrados. Margarito Flores y Olivia Flores. Necesitamos seguridad, porque el cártel mexicano nos está persiguiendo. Margarito, junto con su hermano gemelo Pedro, se convirtió en una figura clave en el contrabando de grandes cantidades de cocaína y heroína de México a Estados Unidos. Los hermanos Flores eran socios de confianza de algunos de los cárteles más poderosos de México, incluido el cártel de Sinaloa, y su operación era una de las mayores redes de distribución de drogas. Olivia desempeñó un papel fundamental en el apoyo a las operaciones de su marido, gestionando la logística y asegurando el buen flujo de los envíos ilegales. En 2008, tanto Margarito como Pedro fueron arrestados y cooperaron con las autoridades a cambio de sentencias reducidas. Proporcionaron información crucial sobre sus conexiones con el cártel, lo que perjudicó aún más el poder de las organizaciones de narcotraficantes. Olivia también se enfrentó a consecuencias legales por su participación, y el imperio criminal de la pareja se detuvo de forma dramática. Cuando sus maridos estaban en prisión, las autoridades dijeron que la esposa se volvió codiciosa y gastó $869,000 en vacaciones, coches, ropa, matrícula en escuelas privadas y en la puesta en marcha de un nuevo negocio. Irónicamente, una empresa de limpieza. Tras sus detenciones, se reveló la participación de Olivia en el tráfico de drogas,
y su cooperación con las fuerzas del orden contribuyó en última instancia a desmantelar partes de la operación. El siguiente jefe de cartel de nuestra lista es Roberto Suárez Gómez, quien, junto con su esposa, estableció laboratorios de drogas en lo profundo de la selva amazónica. Roberto Suárez Gómez y Aida Levy Martínez. ¿Sabías que Roberto Suárez Gómez utilizó a su deslumbrante esposa, Aida Levy Martínez, como señuelo tentador en su peligroso mundo de comercio ilícito? Roberto Suárez Gómez, también conocido como el rey de la cocaína, fue un narcotraficante y traficante boliviano que desempeñó un papel importante en la expansión del tráfico de cocaína en Bolivia. En su mejor momento, Suárez ganó $400 millones al año. Fue uno de los principales proveedores del cartel de Medellín, así como el líder del mayor imperio de la droga boliviano, y fue considerado el mayor productor de cocaína del mundo. Suárez comenzó a construir laboratorios de cocaína en medio de la selva amazónica boliviana y en la zona de los Yungas a finales de la década de 1960 y creó el primer cartel de la cocaína en Bolivia, llamado La Corporación. Aida Levy Martínez, su esposa, no era solo una socia pasiva en el imperio, sino que participaba activamente en la gestión de sus operaciones de drogas. Aida desempeñó un papel crucial en la supervisión de la producción y distribución de cocaína, manejando el aspecto logístico de su negocio y asegurando el flujo fluido de bienes ilícitos. Su participación se extendió al mantenimiento de vínculos con otros miembros del cartel y a la garantía de la seguridad de sus operaciones, trabajando a menudo entre bastidores para proteger los intereses de la pareja. La pareja tuvo 4 hijos: Roberto, Gary, Heidi y Harold Suárez Levy. El hijo de Suárez, Roberto Robbie Levy, fue asesinado por la policía boliviana y agentes de la DEA el 22 de marzo de 1990 en Santa Cruz. El jueves 20 de julio de 2000 por la noche, Suárez murió de un ataque al corazón en Santa Cruz, Bolivia. Semanas antes de su muerte, en una entrevista televisiva, Suárez expresó remordimiento por sus crímenes y declaró: «El peor error que he cometido en mi vida fue haberme involucrado en el tráfico de cocaína». Suárez fue enterrado en un pequeño nicho en Cochabamba. Después de Suárez y Aida, tenemos al jefe del CJNG, Julio Alberto Castillo Rodríguez, cuya esposa era su aliada más fuerte. Julio Alberto Castillo Rodríguez y Jessica Johanna Oseguera González. Al igual que el Mencho, su hija era muy sexy y atractiva, y gobernaba el mundo del crimen junto con su marido Julio, a través del poder y la seducción. Julio Alberto Castillo Rodríguez, conocido comúnmente por su alias Ojo de Vidrio, es un líder mexicano de alto rango del cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo criminal con sede en Jalisco. Es yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, uno de los capos de la droga más buscados de México. Según los informes, fue responsable de gestionar planes de blanqueo de dinero para el CJNG. Su vida personal, especialmente su matrimonio con Jessica Johanna Oseguera González, añadió otra capa a su notoria imagen. Su vida matrimonial estaba entrelazada con las actividades criminales del CJNG, y Jessica desempeñaba un papel clave en el mantenimiento y la expansión de la influencia del cártel. Aunque gran parte de su vida personal seguía siendo privada, está claro que los profundos lazos de Jessica con el imperio criminal de su padre y su apoyo a Julio fueron esenciales en su asociación. El matrimonio de la pareja no solo era un vínculo personal, sino también una alianza estratégica que ayudaba a mantener las operaciones del cártel y reforzaba el dominio de la familia Oseguera en el mundo del crimen organizado. Posteriormente, el 6 de abril de 2016, ahora en Guadalajara, Jalisco, agentes federales llegaron a su casa y arrestaron a Castillo Rodríguez, así como a 2 de sus compañeros, Edgar Ernesto Moreno Barragán y José Antonio Rodríguez Contreras. El 20 de octubre de 2016, la esposa de Castillo Rodríguez presentó un recurso de amparo para evitar su detención y depositó $24,000 en un seguro de fianza. Esta solicitud se presentó a través de un tribunal de apelación de Jalisco. Anteriormente, había presentado otro recurso de amparo contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores después de que la PGR congelara sus cuentas bancarias como parte de una investigación. Era propietaria de una cadena de restaurantes de sushi en Guadalajara y Puerto Vallarta, de un negocio de cabañas de alquiler en Tapalpa y de una empresa de tequila en Tepatitlán. Los investigadores creían que estaba blanqueando dinero para el CJNG a través de estos negocios. 2 meses después, el 30 de diciembre de 2016, un tribunal de apelación denegó su recurso de amparo. El último de nuestra lista es Manuel Noriega, un jefe de cartel panameño que se casó con una maestra de escuela, cautivado por su belleza. Manuel Noriega y Felicidad Sieiro.
Manuel Noriega se sintió atraído por la irresistible belleza de Felicidad Sieiro, lo que desató una ardiente pasión entre ellos. Manuel Noriega, que en su día fue el poderoso líder de Panamá, estaba profundamente involucrado en el mundo del narcotráfico. Utilizando su posición como jefe del ejército panameño, controlaba el tráfico de drogas del país y trabajaba en estrecha colaboración con cárteles notorios como el de Medellín y Cali. Su influencia en el mercado ilegal de la cocaína le ayudó a amasar una enorme fortuna. A pesar de sus vínculos con las agencias de inteligencia estadounidenses, la relación de Noriega con Estados Unidos se tensó cuando sus actividades delictivas se hicieron más evidentes. Esto llevó a la invasión estadounidense de Panamá en 1989, que finalmente puso fin a su gobierno. A finales de la década de 1960, Noriega se casó con Felicidad Sieiro, una maestra de escuela, y tuvieron 3 hijas, Lorena, Sandra y Thais. Felicidad procedía de una familia vasca, y sus parientes no estaban contentos con su elección de Noriega como marido, sobre todo a medida que su poder crecía y sus actividades delictivas se hacían más conocidas. Noriega, conocido por sus aventuras amorosas, fue infiel a Felicidad durante todo su matrimonio. Esto provocó tensión entre ellos y, en un momento dado, Felicidad consideró divorciarse de él. Sin embargo, más tarde decidió no hacerlo, posiblemente debido a las complejidades de su vida en común y a la influencia de Noriega. A medida que el poder de Noriega crecía, también lo hacía su reputación como jefe del cártel. No era solo un líder militar, controlaba el tráfico de drogas y obtenía enormes beneficios del contrabando de cocaína. Sin embargo, su ascenso al poder tuvo un alto coste personal. Felicidad quedó atrapada en medio de la doble vida de Noriega, un líder público y un peligroso criminal. A pesar de su traición y las constantes luchas en su matrimonio, ella permaneció con él hasta su eventual caída del poder, mostrando la complicada realidad de su vida juntos. Eso es todo por hoy, en cuanto a los jefes de los cárteles y sus esposas. ¿Qué opinas de estas poderosas relaciones? Haznoslo saber en los comentarios. Y asegúrate de hacer clic en las tarjetas de la pantalla para ver más videos interesantes.